Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Eva Aníbaldo Morales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura los invitan a acompañarnos en una emisión más de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria, en el que hemos convocado a la maestra Carmen Chacón. Bienvenida, maestra. Buenos días. Y bueno, esta entrevista, el tema en sí es es una semblanza de la maestra Chacón, una especialista reconocida del instituto, pero bueno, ella nos hablará de todo esto. Platíquenos, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo nació usted? ¿En dónde? ¿Qué tan grande era su familia? Bueno, yo nací aquí en el Distrito Federal. Mi familia no fue muy grande. Mi papá es del país de Costa Rica, de Centroamérica. Mi mamá mexicana. Y solo tuve 4 hermanos, somos 5. Pues fue una familia muy chica porque nunca conocí a la familia de mi papá, hasta últimamente. Y mi mamá era huérfana, entonces no tuvo hermanos, entonces nunca tuve primos, tíos, nunca tuvimos otro tipo de familia más grande. Pero como vivía en un edificio del centro histórico, toda mi niñez, mi juventud, un poco de mi adultez, no me hizo falta tener más familia porque mi familia eran los niños que vivían en ese mismo edificio. Entonces convivíamos muchísimo y no me hizo falta tener pues tíos y primos, ¿no? Entonces al estar en este lugar, pues pude realizarme mucho como persona y tener muchas vivencias en este edificio que fue una maravilla porque a veces mi hijo y mi esposo me dicen que era una vecindad, pero le digo que las vecindades del centro eran otra cosa, ¿no? Eran estas casas de un solo piso, a veces de 2, y que eran un solo cuarto, que nada más tenían una azotehuela, un solo cuarto, y ahí dormían, y ahí era su cocina, y ahí era todo, ¿no? Y los lavaderos en medio del patio. Aquí había lavaderos porque en ese tiempo todavía se usaban, pero estaban en la azotea. Era un edificio de 4 niveles. Y muy amplios los departamentos. Mi niñez fue muy feliz. Era en la calle de San Jerónimo. Precisamente es una calle que tiene mucha historia porque 2 cuadras adelante está el convento de Sor Juana, donde estudió Sor Juana. Y enfrente de donde yo vivía está la Escuela España, que es una escuela muy antigua, y donde, el periodista Sabludowski, que paz descanse, él estudió en esa escuela, había estudiado su primaria, yo también la estudié ahí. Después estudié mi secundaria en un colegio particular, en el Carmen Cosgaya, en el centro también, en las calles de Nicaragua, y posteriormente estudié para profesora de educación primaria en el colegio, en un colegio, ¿cómo se llama este colegio? Ernestina Larrainzar, que era colegio marista. Y ahí hice mis primeras incursiones como maestra de primaria. Cuando terminé, inicié trabajando en una escuela particular, porque como yo no estaba en la normal, no tenía plaza. Entonces estuve yendo a la dirección 2 que se ubicaba en Peluqueros, en la colonia Morelos, durante un mes, y al mes me dieron mi primer interinato. Para mí fue un cambio muy brusco empezar a trabajar, porque todo el entorno de mi familia era muy, somos católicos, pero era un ambiente muy bonito, muy, muy diferente. Yo no había convivido con niños tan pobres y de otra clase social, realmente. Yo siempre fui más o menos de clase media. Y entonces para mí sí fue un impacto tener mis primeras clases, porque además las di en la tarde. Y en la tarde van otro tipo de niños también de los que van en la mañana. Y me acuerdo que el primer día cuando yo regresé, que mi papá me preguntó que cómo me había ido, pues yo iba muy triste, porque le dije que no me había gustado mucho porque había niños muy pobres y todo, y que no sé si me iba a poder adaptar a ellos. Entonces él me dijo
que pues esa era la vida y que ya me tenía que estar enfrentando, ¿no? Porque como a nosotros nos criaron como en una cajita de cristal, todo era bonito, limpio, siempre estrenábamos vestido todo el tiempo. Mi papá era médico homeópata, mi mamá era enfermera homeópata partera también, y una cosa muy curiosa que la vida se repite, ¿no? Mi mamá era alumna de mi papá, y bueno, se conocieron en la escuela cuando mi mamá estaba estudiando para enfermera y se casaron. Y después vuelvo a repetir la historia con Raúl, que era mi maestro en la escuela de antropología, y pues me caso con él. Me estaba diciendo que ¿Sí? La primera vez que entraba a trabajar fue muy duro. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 18 años cuando terminé la normal. Uh-huh. Sí, y bueno, como venía de colegio de monjas, era otra educación también. Y bueno, mi papá era una persona súper educadísima. En mi casa era todo muy acomodado, muy limpio, todo era perfecto, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy impresionante haber visto ese mundo, porque era cerca del aeropuerto. Y yo decía, no, qué horror. Además que cuando yo era niña, mi papá no nos dejaban caminar muchas cuadras hacia San Juan de Letrán, porque, bueno, no sabíamos por qué, pero ya después supimos que porque ahí estaban estas niñas de la calle, las niñas malas en vizcaínas. Entonces nada más nos dejaban caminar hacia 5 de febrero, era lo más lejos. Y a Correo Mayor, que era, y bueno, y cuando íbamos a la Merced, que íbamos caminando con mi mamá, nada más. Tuve muchos amigos árabes, libaneses, judíos, conviví mucho con estos chicos porque estaban en Correo Mayor, todos los inmigrantes que llegaron, bueno, ya hijos de los inmigrantes que llegaron a México. ¿De qué época estamos hablando? ¿Qué año? De 1950, 55, 60. Uh-huh. Y también compañeros míos de la escuela, había muchos hijos de libaneses. Entonces conviví muchísimo con este tipo de personas. También en mi casa, en el edificio donde vivía, había judíos y había libaneses. Por cierto que mi madrina, que fue mi madrina de toda la vida, de bautizo, confirmación, primera comunión, todo, era una libanesa. Y aprendí pues muchas costumbres de ellos, principalmente la comida, y me habitué mucho a este tipo de personas. Mi papá fue una persona muy educada, como ya te dije, tenía grandes conocimientos, pero además le gustaba mucho aprender, siempre estaba ávido de aprendizaje. Y creo que por él fue que yo me metí a estudiar arqueología, porque él fue un viajero incansable toda su vida. Y además era una persona muy curiosa, le gustaba mucho todos los nuevos adelantos que había. Mi papá nació en 1899, se vino a México a los 22 años. Pero ya venía con 2 carreras, digamos, era bachiller en humanidades y había estudiado farmacología en su país. Después, cuando se vino a México, venía como agregado cultural de Costa Rica. Después él pasó a Guatemala a asistir a un presidente, un tío de él, Lázaro Chacón, de 1926 a 1930. Y ya en 1930 ya decidió que se venía a México porque le había gustado México. Aquí estudió en la universidad, la carrera de médico alópata, médico cirujano, y en la Escuela Nacional del Politécnico estudió la profesión de médico homeópata. Y también él me recuerdo que una cosa que a mí me llamó mucho la atención de él y de mi casa, en mi casa siempre había unos grandes anaqueles con frascos, con cajitas, con etiquetas, con muchas cosas de estas. Entonces yo quería ser médico, pero mi papá y mi mamá me dijeron que no, que con 2 locos que hubiera en la casa ya no hacía falta otro, porque todo esto me llama mucho la atención. Inclusive mi papá hacía las medicinas, extraía todos los compuestos para hacer la medicina homeopática aquí en México, en esos tiempos. Él las hacía y yo le ayudaba a veces a hacer las cápsulas. Él hacía las ampolletas, hacía inclusive hasta las cajas, las etiquetas, todo lo hacía él. Como había estudiado farmacología en la Universidad de Costa Rica, de San José, pues él sabía hacer todo esto. Entonces a mí me gustaba mucho estar siempre con él. Yo fui la que más conviví con mi papá,
porque fui la última en casarme y fui la última en irme. Y de él aprendí esto. Bueno, él era muy viajero y le fascinaba la gente de otros países y conocer todo. Él fue el que pues como que me fue influyendo mucho en que yo estudiara arqueología. Porque además mi hermana, la más grande, me lleva 10 años. Como ella era la que nos cuidaba porque mis papás trabajaban, era muy, pues también muy inteligente. Y le fascinaba leer libros y ver revistas y todo esto. Y cuando se quedaba cuidándonos que mis papás salían, recuerdo que nos enseñaba libros con las historias de otros países, los paisajes, las casas, cómo eran la gente. Entonces todo esto a mí me fue llamando la atención. Entonces dije, yo creo que en la antropología voy a poder viajar mucho, tener muchos amigos extranjeros y todo esto. Entonces esta fue una de las cosas por las que también me metí yo a estudiar antropología. Porque al principio, cuando yo estudié en la Escuela de Antropología, que todavía estaba en el Museo de Antropología, se daban fue en 1971, todavía daban todas las materias, daban 2 años de años generales para ver cuál era nuestra vocación, porque ahora lo que tienen es que ya entran casi directo a la carrera, a la especialidad, y no tienes tanta oportunidad de conocer lo que son realmente las ramas de la antropología. Y perdón que le interrumpa. ¿Sí? Por ejemplo, hablando ahorita de la escuela, ¿qué materias le gustaban más de la escuela? Pues la historia, Mesoamérica, porque nos la daba el doctor Piñachán, que era maravilloso, nos la contaba de una forma muy, muy amena, ¿no? Realmente como una aventura, no como una historia porque cuando uno está bueno, desafortunadamente los maestros no saben enseñar a los niños. Yo creo que sí supe ser buena maestra de primaria, porque yo siento que fui muy diferente a todas las maestras para dar las clases, porque yo a los niños los trataba pues no como un conjunto, ¿no? Porque cada niño es individual, cada ser humano somos individuales. Entonces, más bien yo trataba de adaptarme a los niños, no que los niños se adaptaran a mí, porque cada uno tenía su personalidad. Entonces toda la historia y las cosas que a ellos no les gustaba yo se las cambiaba como en juego, porque yo originalmente lo que quería era ser educadora, no maestra. Pero bueno, las circunstancias ya me hicieron que fuera maestra, en este colegio, estudiara para maestra, y bueno, me gustó, pero solo 10 años de clases. Y ahorita que estamos hablando de escuela, bueno, nos habla primero de su experiencia como docente, pero su experiencia como alumna en la ENA. ¿Qué nos puede decir de la ENA, de los maestros? Con la experiencia como maestra, sí. ¿qué si la relaciona, si compara las dos partes como maestra y como alumna, qué tan de vanguardia era la ENA? ¿Qué tanto había aprendido? ¿Qué tan interesante fue esta experiencia? Para mí fue muy interesante y muy enriquecedor, porque tuve muy buenos maestros, afortunadamente, todavía. Tuve al doctor Piñachán, al maestro Martínez Marín, al profesor Romano, que fue mi maestro de osteología, que me fascinó, porque hasta la actualidad, cuando he excavado, lo que más me fascina son excavar los entierros, como se me quedó muy grabado. El doctor Lidbach también fue mi maestro, don Wilberto en la historia. Ese era un poquito cansado, pero aprendimos muchísimo. Todavía me tocó el doctor Bosch Impera. Fue el último año que dio clases él, la maestra Noemí Castillo, Raúl Arana y Ángel García Cook, que fueron los que me dieron métodos y técnicas de excavación. Con ellos aprendí muchísimo, y bueno, y he seguido aprendiendo muchísimo. Por ejemplo, me hablaba del maestro Romano. Romano, me dijo en particular que le gusta esa materia. Aparte, bueno, yo creo que porque yo traía la inclinación de ser médico, ¿no? Por mis padres. Entonces, cuando nos empezó a enseñar osteología para arqueólogos, pues me llamó muchísimo la atención y me gustó mucho. Además que este maestro como ser humano, era una persona maravillosa, el caballero más hermoso que he conocido en la vida. Una bellísima persona siempre. Y nos hacía tan amena la clase que pues fue de las que más me gustaron. Y no quise estudiar antropología física porque yo estaba más inclinada hacia la arqueología, ¿no? Pero hubiera podido también ser buena antropóloga física, pero me gusta mucho la arqueología, y además como arqueóloga puedo hacer todo, y como antropóloga que también yo me considero que soy, porque ahora yo siento que nada más ya se van a la especialidad y ya nada más a eso se dedican.
Me gusta mucho también las tradiciones. La etnología me fascina y la he combinado muchísimo en las exploraciones arqueológicas que he hecho, porque me gusta mucho convivir con la gente de los lugares donde tenemos los campamentos. Entonces lo he combinado mucho. Tengo muchísimas historias que contar, que a veces las cuento cuando hago algún trabajo arqueológico, alguna conferencia. Casi siempre al final cuento una anécdota, porque siempre tengo algo que contar, porque siempre me han pasado cosas maravillosas al convivir con estas personas. Me gustan mucho los rituales, las ceremonias que hacen, nos invitan a sus bodas, convivimos muchísimo con ellos, no nos aislamos. Y cuando hemos tenido oportunidad, pues también les hemos dado conferencias del lugar para que sepan por qué estamos ahí y todo. Convivir mucho, y la gente siempre nos ha acogido muy bien en cualquier lado donde nosotros lleguemos. Regresando a esta parte de... Nos contaba lo que decía, la opinión de sus padres al respecto de ser médico, pero ¿qué le dijeron sus papás cuando usted les dijo que quería ser arqueólogo? Quería dejarla... No, mi papá fascinado. Mi papá, recuerdo que siempre digo así, que se llenaba la boca cuando decía, mi hija la antropóloga. Para él yo era... Bueno, yo, aparte de eso, siempre quiero contar esto, fui la hija consentida de ellos, de mis padres, porque siempre me lo dijeron, mis hermanos lo sabían. Nunca hubo nada de que envidias, que a ella la quieres más. No, siempre fui muy consentida de mis padres, a pesar de que yo no fui la última hija, fui la del medio. Había 2 hermanos más grandes y 2 más chicos, pero siempre la consentida. Entonces, como yo platicaba mucho con mi papá, conviví mucho con él, mucho más que todos mis hermanos, me gustaba mucho platicar y preguntarle muchas cosas. Entonces, él fascinado. Además, yo fui como su compañerita siempre, para ir a algunos eventos, me llevaba a mí en lugar de llevar a mi mamá, porque a mi mamá a veces no le gustaba asistir. Entonces me llevaba, por ejemplo, yo era su acompañante para ir a la embajada de Costa Rica cada año que iba. Mi hermano y yo fuimos los más pegados con él, más grande que yo a mi hermano, y entonces andábamos para todos lados con él. Al teatro con él, porque a mi mamá no le gustaba el teatro, cosas así. Entonces conviví mucho yo más con mi padre, más que todos los demás de mis hermanos. Y por esto, pues, él fascinado de que yo fuera antropóloga. Y además, como le gustaba muchísimo leer, él se embebía con los libros, ¿no? Toda la vida lo vi leyendo a mi papá. Jamás lo vi que no tuviera un libro, el periódico, una revista, lo que sea. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, me decía, ¿qué libro tienes nuevo? Se lo daba. Y siempre estábamos comentando. Entonces él me ayudó también mucho para que yo pudiera desarrollar esta profesión, ¿no? De la cual estoy fascinada. A mí me gusta muchísimo. Me gustó dar clases, pero no tenía la paciencia, la verdad, como para estar lidiando con niños. Y yo entré al instituto muy fácil, afortunadamente, que todavía no se hacían los exámenes para entrar al instituto. Disculpe que le interrumpa. Antes de entrar al instituto, ¿ya estaba usted titulada? Sí, como maestra de primaria, sí. Pero todavía no tenía el grado académico dentro de la ENA. No. Es que antes, para entrar a la ENA, podías tener o la normal, o bachillerato, o la preparatoria. Entonces a mí me dio esta oportunidad de pasar luego a estudiar antropología, porque yo tenía la normal. Y así como yo, estamos muchísimos compañeros y compañeras más bien de esta generación que entramos en 1970. Muchísimas, casi todos los que están en salvamento eran maestras de primaria. Y bueno, la mayoría. Para titularse tanto de maestra como después en la ENA, ¿qué tesis? De maestra fue un estudio que hice de unas comunidades, precisamente de Cuautepec, Barrio Bajo, que fue mi segundo trabajo. Después fue un interinato primero, igual después del que tuve de 3 meses por el aeropuerto. Entonces este interinato duró 6 meses. A los 6 meses, como no regresó la maestra titular de este grupo, me dieron otros 6 meses. Y así se fue programando. Durante 2 años estuve trabajando como maestra en esta escuela, y ya no regresó la maestra, se jubiló, y la plaza se me quedó a mí, y duré 10 años trabajando de maestra. Y durante esos 10 años fue cuando yo me puse a estudiar antropología. ¿Cómo supo de la ENA?
Pues mi papá siempre era el que nos llevaba a las escuelas a estudiar. Él escogía la escuela donde íbamos a estudiar. Él nos llevaba a inscribir y por él fue que supe de la ENA. Él me llevó, hicimos, bueno, en ese momento pues teníamos que presentar un examen. Fue en 1971, la segunda generación que tuvo Raúl. Y ahí fue donde yo conocí la escuela, que estaba dentro del Museo de Antropología. Es la que sí, hablamos ahí es donde yo empecé. cuando estaba en el centro histórico. Sí. En la calle de Moneda. Sí, no. En el Museo de Antropología, ya el de Chapultepec. Ya el sí. de Chapultepec. No, en Moneda no, porque ahí ya había cambiado. Ya estaba. Sí, porque desde que Raúl estudió ya estaba en la escuela, en el museo. Y nos puede hablar, perdón, y nos puede hablar ahora de la tesis de la ENA. Sí. Bueno, la tesis de la ENA fue un estudio que se estuvo haciendo durante mucho tiempo sobre el Cerro de la Estrella. De unas excavaciones que se hicieron en la cima del Cerro de la Estrella, que está en Iztapalapa. Aquí estaba ubicado, es un lugar muy interesante, porque ahí era donde se hacía la ceremonia del Fuego Nuevo, que la última ceremonia se hizo en 1507, antes de la llegada de los españoles. Esta ceremonia se hacía exactamente en la cima del cerro, ahí estaba el templo. Estos estudios los programamos en la Dirección de Estudios Arqueológicos, bueno, que antes era prehispánicos, Dirección de Estudios Prehispánicos, y se hicieron excavaciones en la cima del cerro. Estamos hablando del Cerro de la Estrella, Cerro que de la está Estrella, en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, sí. Para empezar a hacer la conservación del templo del Fuego Nuevo. Entonces, afortunadamente, no se sabía muchísimo de la antigüedad, pero al hacer estas excavaciones pudimos constatar que sí se trataba de un sitio muy, muy antiguo. A mí me tocó hacer una excavación que fue la más profunda, que fue, llegamos hasta la base del cerro a 2 metros 10 centímetros. Entonces, esta excavación me dio la oportunidad, esta profundidad, de encontrar la ubicación de lo más antiguo, que fue preclásico. En este lugar parece que se encendía, pero desde hace mucho tiempo, el fuego. ¿Qué es el no fuego sabemos nuevo? Exactamente. El fuego nuevo es una ceremonia que se hacía cada 52 años en el Cerro de la Estrella para conmemorar como un ciclo de vida de los aztecas. Se hacía, todos los sacerdotes subían a este cerro y siempre tenían esta ceremonia consistía en esto: subían al cerro, llevaban a un prisionero, lo colocaban boca arriba en el suelo y o en una piedra de sacrificios, para poderlo tener un poco con la espalda un poco más abiertos los pulmones, para poderle sacar el corazón. Entonces este corazón se ofrecía a los dioses para que volvieran a tener otros 52 años de vida. Toda la gente, extraían el corazón y lo depositaban en estos braseros con el fuego encendido, ¿ya? Y si encendía el fuego, era que iban a vivir otros 52 años, toda esa generación. Y a veces era un prisionero el que se le sacaba el corazón, y a veces era la persona que en ese mismo día y en el momento que se encendía el fuego había nacido. Entonces ese ya estaba como marcado para que dentro de 52 años, si es que vivía, ya le tocara ser sacrificado. Parece que iba muy contento, ¿verdad? Pero no lo sabemos, de ser sacrificado a los dioses. Entonces era muy bonita la ceremonia, porque los sacerdotes estaban en el cerro esperando que encendiera el fuego. Y toda la gente de los pueblos de alrededor, Iztapalapa, Tacubaya, todo esto, Xochimilco, todos estos pueblos que estaban alrededor, Tláhuac, estaban esperando que encendiera, porque este cerro es una maravilla. Tenemos la vista de 360 grados. En días muy claros se alcanza a ver Cuemanco, Santa Fe, todo la ciudad. La gente era muy interesante. A los niños los metían en una cueva, porque decían que si no se encendía el fuego, se iban a convertir en ratones.
Entonces, para protegerlos, los metían en una cueva. Las mujeres se cubrían la cara con unas pencas de maguey como tipo máscara, y y más las que estaban embarazadas igual estaban en la cueva porque decían que sus hijos iban a nacer mal si no se encendía el fuego. Y toda la gente se subía a la parte alta de sus casas, y desde ahí para observar si encendía el fuego o no, porque rompían todo, se deshacían de sus ropas, de sus trastes, todo lo rompían y lo tiraban, porque era una nueva vida, iban a renacer otra vez con este tipo de ceremonia. Nos estaba hablando, bueno, nos dio la explicación, pero tocó el tema a propósito de la tesis. Entonces me estaba contando que, bueno, bajaron al cerro y en la base bajé a esta profundidad de 250, y en el pozo donde yo estaba excavando había una especie de como de 30 centímetros de un piso quemado, pero muy quemado, como si fuera ladrillo quemado. Entonces, a esta profundidad y con todas las capas que se habían excavado arriba de todo esto, se fue haciendo la secuencia cronológica. Y en la parte de hasta abajo fue donde encontramos que este sitio había sido ocupado desde el preclásico, 1300 a.C. Entonces, esto nos dio un dato muy interesante. Además, también al hacer esta excavación, vimos que tenía 5 etapas de ocupación. Así como se ve en el Templo Mayor que están las etapas de cada templo de cada época, aquí también estaban así, en este cerro, que se iba cubriendo una etapa con otra. La última ya fue casi cuando de la que se hizo y de lo que se encontraron los vestigios en la parte de la superficie, fue ya cuando en la llegada de los españoles. A este lugar nunca, no tuvieron acceso los españoles ni nada, porque pues como estaba en la cima del cerro no les interesaba, sino todo lo de la parte del centro, ¿no? Era lo que les interesaba. Y después de esa fecha, como ya no pudieron volver a hacer esa ceremonia, ya nunca se volvió a hacer. Y es muy interesante, la gente no sabe que existe ese cerro aquí en México. O saben que Iztapalapa nada más dicen, pero no saben que esa riqueza de este lugar, esa riqueza histórica de este lugar es maravillosa. Y hemos tratado de difundirlo y de llevar visitas y amigos y que le platiquen a sus hijos, y hemos dado conferencias y todo para que la gente sepa que aquí en mero DF y llegando en metro muy fácil podemos ir. Este cerro se conoce más por la de la Pasión, por la fiesta de la Pasión que se hace cada año, de la cual hemos participado nosotros en este evento, porque pues la gente ya nos conoce en este lugar, hemos convivido mucho con ellos, y además cada año nos invitan a la presentación de los actores que van a estar participando en esta celebración, y hemos tenido oportunidad de saber desde cuándo se hizo esta fiesta, desde cuándo cómo se ha ido modificando, cómo han ido cambiando las versiones de la forma de hablar, todo esto, la ropa. Y además también estamos participando en tratar de que se haga ya hicimos el archivo histórico de esta fiesta como lugar arqueológico primero y luego como lugar histórico donde se celebra esta fiesta, que es muy importante y muy reconocida en todo el mundo. Sí, que estamos hablando de la Semana Santa. De la Semana Santa, donde se representa la Pasión. La Pasión, que es en las faldas casi del cerro, es donde están las tres cruces, casi a unos 100 metros de donde está Ermita Iztapalapa, ahí es donde se representa. Entonces estamos también con la delegación de Iztapalapa haciendo este movimiento para que se reconozca la fiesta de la Semana Santa a nivel nacional, porque ya lo tenemos reconocido en el DF. Se le entregó a Ebrard cuando estaba Ebrard en el DF, se le entregó este archivo para que se fuera promoviendo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, retomamos de nuevo la parte, ahora hace rato nos empezó a contar y le interrumpí yo para tomar la parte de la tesis, sobre ya su trabajo dentro del INA. ¿Cómo es que ingresa al instituto? Ingresé al instituto, pues te digo que muy fácil, porque yo estaba trabajando con Raúl en Morelos, con el maestro Angulo, sí, ahí estábamos en Coatetelco. Nosotros fuimos los primeros en trabajar en esa zona arqueológica, en descubrirla y hacer el trabajo durante 74 a 76, y en este tiempo también estuvimos en el centro regional Morelos Guerrero, que antes era así, y estando ahí
Ángel le habló por teléfono a Raúl porque se iba a formar el departamento de salvamento arqueológico. Entonces lo llamó para que lo organizaran entre los dos. Entonces nos venimos a México y para que yo pudiera ya estar trabajando. Ángel García Cook. Ángel García Cook, sí. Para que yo pudiera ya estar trabajando completamente aquí en México y no tener que estar pidiendo permisos de ir a las excavaciones y esto, porque yo iba a las excavaciones durante las vacaciones, porque no podía estar dejando a los alumnos sin clase, ¿verdad? Entonces aprovechaba este tiempo y cuando ya me vine acá a México, entonces me pidieron comisionada del INA a la CEP, y como estábamos unidos, entonces no hubo ningún problema, y así entramos la mayoría de compañeras que te digo, de INA a CEP, digo de CEP a INA, entramos con la comisión. Y estuve un año en salvamento, un año estuvimos trabajando con Ángel, y al siguiente año ya hubo un decreto de que todos los que estábamos comisionados de CEP a INA, si queríamos quedarnos en INA, nos pasaban la plaza de maestro, nos lo pasaban, nuestra misma plaza se pasaba al INA, y si no, pues regresábamos a nuestra base, ¿no? Entonces, pues la mayoría quisimos ya pasarnos, porque pues ya para qué nos regresábamos a la primaria, si ya estábamos en la carrera. Entonces fue en 77 fue este decreto. Entonces ya me pude quedar en el instituto, estuvimos nada más un año en salvamento, y después entré al departamento de prehistoria. Me acogió ahí muy benévolamente, y el ingeniero Joaquín García Bárcena, una bellísima persona, para mí maravillosa, y el primer trabajo que tuve ahí fue al siguiente año, en 78, en irme con él fue ser su adjunta en las excavaciones que se hicieron en Aguacatenango, Chiapas, en un lugar, un sitio abierto prehistórico, donde era un taller de obsidiana, en este lugar. Y nuestro campamento lo teníamos en San Cristóbal Las Casas. En este lugar, él tenía su grupo de alumnas que estaban estudiando en la ENA y iban a hacer su práctica de campo, de excavación. Entonces a mí me tocó estarles enseñando a excavar a estas chicas de esta generación, y estuve todo el año trabajando ahí. Pero ya en 79 ya no pude seguir saliendo al campo, porque fue cuando ya estábamos casados Raúl y yo, y me embaracé, ya no pude salir al campo, y tuve a mi bebé en ese año. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita retomamos la parte de su vida familiar. ¿Sí? Para recordarles a nuestra amable audiencia que estamos hablando con la arqueóloga Carmen Chacón sobre ella misma, sobre su trayectoria, su vida profesional. Y bueno, hecho esta acotación, retomamos de nuevo el tema. Dice que en el 79 me dice que es cuando usted ya se retira, pero no se retira definitivamente. No me retiré, sino que ya no pude ir al campo porque estaba embarazada. Lo dije mal. Sí, entonces todo ese año pues estaba embarazada, entonces estuve haciendo trabajo de gabinete. No dejé de trabajar, pero ya no al campo, porque este proyecto siguió, el de Aguacatenango, con el ingeniero. Entonces, pues me quedé en la oficina, en el laboratorio, analizando toda la lítica que habíamos sacado, que eran como 5,000, 10,000, no sé cuántos, miles de fragmentos de obsidiana y de jaspe, que es otra piedra que se da mucho allá, otro mineral, que sea para artefactos, que se usa y de sílex también. Entonces, ya el siguiente año, en 80, yo iba a regresar. Mi hijo nació en 79, en diciembre. Al siguiente año regresé más bien, pero tuve un accidente en la oficina. El primer día que yo regresé, después de los 3 meses, me caí de las escaleras y me rompí la muñeca completamente. Y estuve como 6 meses incapacitada. Entonces otra vez regresé a la casa y pues ya no podía, solo leyendo y esto. Después, en 81 ya empecé trabajé 10 años en prehistoria, de 81 hasta que entramos que nos fuimos a Nayarit, y que se abrió, y que nos quisieron juntar a todos los arqueólogos que estábamos en prehistoria y los que estaban en prehispánicos, para hacer la DEA, la Dirección de Estudios Arqueológicos. Nos juntaron a todos en este edificio de Seminario 8.
Entonces yo salí de prehistoria para ir a este edificio, pero en ese tiempo, bueno, esto fue en 89, pero en el otro tiempo estuve 10 años en prehistoria trabajando. Tuve la fortuna nosotros atendíamos mucho las denuncias de que se habían encontrado huesos de fauna pleistocénica, bueno, de mamut, mastodonte. Y me tocó una fortuna muy, muy bonita de excavar en Chimalhuacán, en 1986. Me mandaron a una denuncia de una casa donde estaban haciendo una fosa séptica, y en este lugar se hizo encontrar unos huesos muy grandes que decían los señores que eran de un gigante. Siempre tenían esa idea la gente de los pueblos, y sigue teniéndola. Entonces fui y vi que era un fémur de mamut. Entonces, bueno, regresé a prehistoria, hice mi informe, y en ese momento Lorena Mirambel era la directora del departamento de prehistoria. Me dijo que pues que estaba muy interesante y todo, que si quería excavar. Le dije que sí, y hice un pequeño proyecto para hacer el rescate de este proboscideo, este mamut, y me fui un mes, lo hice durante un mes, y fue una maravilla porque afortunadamente el mamut estaba in situ, no se había movido para nada. No se encontraron las defensas, o sea, los colmillos ni la cabeza, pero se encontró todo el esqueleto completamente unido, todas las vértebras, las patas, la forma en que se había hundido, porque en esta parte de aquí de Chimalhuacán había lago, y entonces el mamut yo creo que se acercó a tomar agua, se empantanó. Entonces la forma en que estaba el animal es que tenía sus dos patas delanteras metidas en el fango, y las otras pues dobladas hacia atrás, y estaba todo completo. Fantástico. Sí. Fue la excavación, en un mes lo hice esto. Pero lo más interesante es que entre las costillas del mamut había unos fragmentos de carbón. Entonces, pues bueno, recogimos todo esto, y un asta de venado, que no sabíamos de qué era, un huesito, ¿no? Como una especie de punzón, como de unos 6 centímetros. Entonces, bueno, ya se recogió este material, se llevaron todos los restos del proboscideo para que analizaran qué tipo si era mamut, si era mastodonte. Bueno, llegamos al departamento de prehistoria ya con todo, y se analiza este tipo de carbón. Nosotros tenemos la máquina el aparato para sacar el carbón 14, para hacer el fechamiento, que abarca hasta 52,000 años. No, perdón, hasta 52,000 años. Sí. Entonces llevamos este carbón, lo analizaron, lo fecharon, y resulta que nos dio una fecha muy temprana, que 24,000 años. Fue algo fabuloso. Pero lo más interesante fue que el huesito lo manda a analizar ahí mismo, que tenemos el departamento de paleozoología. Ahí lo analizaron y corresponde a un asta de venado temazate. Ese venado solo es de Chiapas. Entonces esto nos daba alguna evidencia de que esto había sido traído desde otro lugar. Entonces estuvo muy interesante esto. Después, 2 años después, volvió a haber otra denuncia. Llegó un señor con unos huesos trabajados igual de Chimalhuacán, como a unos 500 metros de donde había aparecido este animal, este mamut. Y eso fue interesantísimo. Eran huesos trabajados por el hombre, que no se han analizado nunca, que están todavía en el departamento ahí de paleozoología de lo que era prehistoria, que ahora son los laboratorios. Y resulta que se encontró al hombre de Chimalhuacán, que yo lo encontré a ese fósil, que originalmente yo tuve que salir a otra excavación y tuve que entregar todo el material teológico a antropología física. Ahí se hicieron los estudios, y bueno, ya cuando vine ya lo habían difundido y todo esto, pero las condiciones en que se había sacado pues eran diferentes, ¿no? a lo que se estaba diciendo. Entonces nunca se pudo hacer el estudio completo, bueno, yo presentarlo, porque solo se difundió nada más, se armó el cráneo, es completo el esqueleto, es casi de los más completos. Pensábamos que era muy antiguo porque
las características físicas y el color del hueso es muy, muy diferente a todos los que se han encontrado, pero el color del hueso lo da el material químico del que está formado la tierra donde se estuvo depositado. Entonces es un color muy oscuro. Después yo mandé fechar algunas capas de los niveles donde me dijeron que estaba, porque cuando yo llegué ya no estaba in situ el esqueleto, ya lo habían sacado. Que la gente se asustó y lo empezó a apedrear y todo, porque pues la gente no sigue sin tener la educación, más bien, de respetar, ¿no? Lo que es, más bien ellos les sintieron muy asustados porque pensaron que por haber encontrado ese esqueleto, algún espíritu, algo les iba a pasar, ¿no? Por las creencias que tienen en los pueblos. Entonces, ya cuando nos avisaron ya lo habían sacado. Ya así me lo entregaron. De todos modos hice la excavación y se recuperaron otros materiales que nos podían dar un fechamiento. Entonces se fecharon por medio también de carbón, método de carbón 14, las capas donde se había estado depositado estos fósiles y daban como una antigüedad de 7.500 años. Bueno, después, ya no tuve nunca acceso a los materiales estos, ni al esqueleto, ni al resto humano. Y después se fueron haciendo otros estudios en antropología física y se mandó fechar a Estados Unidos un fémur y un radio. Y se fechó y salió como en unos 9.500 años. Esa fue la última fecha que se dio, ya que ya fue directo. Después ya cuando empecé acá a trabajar aquí en la DEA, pues ya estuve haciendo otros trabajos. Nos fuimos a Nayarit. Perdón, antes de que pase los trabajos, nada más para cerrar este tema de la paleontología, del mamut. Del prehistórico. Ajá, ¿qué conclusiones sacaron de este descubrimiento? Pues quedó como muy generalizado todo, ¿no? Con los otros descubrimientos que se han hecho de los restos fósiles que ha habido en la ciudad y a los alrededores. Y pues no se sacó ninguna conclusión porque el informe que yo hice fue muy superficial. Yo no hice un informe ya completo al final porque quedé muy molesta porque habían tomado el material sin mi consentimiento. Esa fue una. Y la segunda fue que ya no tuve nunca acceso a él. Yo no lo volví a ver. Por cierto que se llama Ruperto, yo le puse Ruperto, por resto fósil, para poderlo nombrar. No sé, se me ocurrió poner, además era un esqueleto muy, muy grande. Cuando se hizo el estudio taxonómico del fósil, del resto fósil humano, resultó ser un individuo de 1,64 m. Para ese tiempo, yo digo que era muy, muy grande. Sí, ¿esos restos sabe dónde están ahora? Sí, están depositados en antropología física, en ese lugar. Muy bien. Pues ahora podemos pasar a lo de la DEA. A lo de la DEA. Con lo de la DEA, sí. Por favor. Bueno, cuando entré ahí, ya que nos pasaron a todos los arqueólogos, nos integraron en este lugar, fue cuando ya nos fuimos a Nayarit. También fue muy enriquecedor para mí, sobre todo porque pudimos hacer museos, eso fue fantástico. Remodelamos todo el museo de antropología en Tepic y me tocó hacer excavaciones en Mezcaltitán, la isla de Mezcaltitán, y también estuve haciendo arqueología colonial porque excavamos en la casa colonial y casi contemporánea. Excavamos en la casa de Juan Escutia, supuestamente la casa de Juan Escutia, de este niño héroe, y en la casa de Amado Negro. ¿Qué tan diferente es trabajar con fósiles y trabajar con materiales ya prehispánicos? Prehispánicos y además todavía más secas, prácticamente contemporáneos, siglo XVIII, XIX. Sí, bueno, pues maravilloso. Todo me ha gustado mucho. Me gusta mucho la prehistoria porque se utilizan más métodos para poder fechar, porque no tenemos, ni escritura, ni códices, ni nada de esto, ¿verdad? Pero es algo maravilloso. Yo aprendí muchísimo de prehistoria porque
No se había hecho un manual, inclusive en ese tiempo, un manual para que los arqueólogos supiéramos, bueno, yo lo aprendí con los técnicos de ahí, cómo recolectar estos materiales. A mí prehistoria me gusta porque me sigue gustando mucho. Me fascina la lítica. Luego, la forma de fechamiento es muy diferente porque se fecha por estratos de la tierra. Algunas capas de la corteza de la tierra ya están fechadas por los geólogos. Entonces, cuando uno llega a encontrar esa capa e identificarla por los geólogos que siempre trabajan con nosotros en combinación con el que se dedica a la prehistoria, ellos son los que fechan y dicen, bueno, esta capa tiene 15,000 años. Entonces, si los materiales, aquí están 15,000 años, los materiales los encontré abajo de estos 15,000, más o menos se puede dilucidar en qué fecha son estos materiales. O si están arriba, pues ya también los podemos igual fechar. Ahora, había el método de la hidratación de la obsidiana, que no sé si se siga haciendo en prehistoria. Yo sabía que el único que la hizo siempre fue el ingeniero García Bárcena. Uh-huh. No sé si actualmente se siga haciendo. Entonces, yo encontré unas lascas de obsidiana. Fue un problema con lo del hombre también. Encontré unas lascas de obsidiana dentro de la excavación que yo hice, donde estaba el Ruperto. Estas lascas se las di a Joaquín, al ingeniero. Él las fechó y salieron 35,000 años. Entonces, pero nunca supe exactamente si 35,000 años de qué. Pero eran lascas trabajadas por el hombre. Eso sí. Ajá. Porque ¿qué tienen que estar haciendo ahí? Eran 12 lascas, pero tenían el bulbo de que habían sido trabajadas, que si habían sido sacadas el bulbo es una marca que se le hace a una piedra, a un fragmento de obsidiana grande, un núcleo que le llamamos, y de ese con otra piedra se le sacan estas lascas, para después esta lasca modificarla y hacerla ya sea una punta, ya sea una navajilla, un punzón, diferentes, un herradero, un raspador, que son las diferentes cosas que hemos encontrado, que fueron los primeros artefactos que se usaron en la prehistoria y que con los cuales el hombre empezó a trabajar. Sus pieles, su comida, los árboles, la recolección y todo esto. Uh-huh. Bueno, esa es la parte de prehistoria. Entonces, pero la de ahí parte me gustó mucho. La parte contemporánea me gustó mucho también porque es una secuencia de lo que yo ya había aprendido en prehistoria. Después, época prehispánica, que también es maravillosa. Y también me gusta muchísimo, sobre todo porque lo que me enriquece mucho y que es lo que más me gusta es la excavación. Entonces, la excavación me ha dado mucho. He tenido la suerte, desde la primera vez que excavé, de encontrar siempre restos fósiles humanos. Y eso me ha dado, me ha gustado mucho, como era lo que me gustaba. En Coatetelco, la primera excavación que hice fue de unos pozos que estaban a los lados del juego de pelota. Siempre para hacer un edificio, los prehispánicos, ya sea que si era un edificio muy importante, le depositaban o cerámica o alguna figurilla que fuera de algún dios o restos óseos, también eso lo podían depositar ahí. Y en este lugar, en esta esquina, en 1 metro cuadrado había 20 cráneos, uh-huh, los cuales se veía que estaban decapitados. Entonces la interpretación de esto fue que estos cráneos habían sido depositados ahí como una ofrenda al edificio del juego de pelota. Y seguimos explorando este sitio durante 3 años por la temporada. Y siempre me tocaron encontrar huesos humanos, pero también encontré esculturas y muchas otras ofrendas dedicadas a los monumentos que se encuentran ahí, que es un sitio maravilloso que los invito a que vayan en el estado de Morelos. Y se hizo un museíto de sitio también, y ahí están algunas de las cosas que se obtuvieron. Y luego con la época contemporánea, pues me gusta también porque yo nunca había participado cómo se hace un museo, cómo se va planeando, y la verdad quedaron muy bonitos estos museos. Como no había en el sitio, la casa de Amado Nervo, por ejemplo, no había el mobiliario porque ya estaba abandonada. Entonces se restauró la casa, se hicieron muchos trabajos ahí
y los muebles se adquirieron de un anticuario que vivía en este lugar, en Tepic. Se adquirieron con él, el instituto los compró y se hizo el inventario de cómo tenía que armarse otra vez la casa, escoger muebles que fueran de la época de él, y se volvió a armar este museo que quedó muy bonito. Y el otro, el de Juan Escutia, lo que se pusieron fueron diferentes banderas que se usaron en diferentes tiempos y se mandaron a hacer una especie de columnas y se hizo una lámpara votiva a la entrada del museo, en donde era la casa de Juan Escutia. Pues ya nos habló de cómo comenzó, cómo empezó su vocación, algunos de los muchos trabajos en los que ha participado. Y ¿nos puede decir para usted cuáles son algunos de sus logros y algunos de sus tropiezos? Bueno, uno de mis tropiezos fueron cuando tuve que salirme de salvamento, fue uno. Y que pensé que ya no me iba a quedar en el instituto, ¿no? Pero no voy a decir las causas, pero ese fue uno. Pero seguí estando. Y mis logros, pues siento que han sido muchos, porque he tenido la suerte de encontrar muchas cosas dentro de la arqueología que me han enriquecido mucho, y sobre todo pues trabajar con Raúl, que antes yo no había trabajado con él, y conocer muchísimo, porque también afortunadamente me tocó, estando en salvamento, trabajar en los Tuxtlas, dentro de un tramo que era de 20 kilómetros para cuando se estaba haciendo el túnel para meter el gasoducto. Entonces ahí también fue maravillosa mi experiencia, porque viajan en helicóptero con los ingenieros para el tramo, encontramos muchas cosas, bueno, no tantas cosas porque ahí los montículos son de tierra, entonces todos se fueron. Si un día estaba el montículo, al otro día ya no había nada, ¿verdad? Lo habían desaparecido. Pero fue muy enriquecedor este trabajo también, porque además yo iba dirigiendo toda la excavación en este lugar, y llevaba 7 alumnos todos eran alumnos de Raúl, que me iban acompañando y ayudando y cuidando y todo, porque era la única mujer. Y nunca he dirigido un proyecto, pero he participado en muchísimos, y cuando estuvimos en Tehuacán también tuve muchas experiencias muy enriquecedoras, pero también, sobre todo, mis logros es que nunca he publicado nada de mis experiencias antropológicas dentro de las comunidades donde he trabajado, pero ahora que estoy en esta Asociación de Mujeres Cronistas de la Ciudad de México, ya estoy empezando a sacar estas cosas. Precisamente ayer fue uno de mis trabajos que presenté, de esta comunidad de Tehuacalco, en el estado de Guerrero, que fue cuando estuvimos en Tehuacalco, esta zona arqueológica en Tehuacalco, que fuimos los primeros en empezar a trabajar ahí con Raúl, y de convivir con estas personas y conocer algo de su cultura, de sus culturas, sobre todo de la muerte, ¿no? De la vida, de los rituales que hacen para honrar a la muerte. Y también estoy muy interesada últimamente, desde 1996, que me dedico a hacer estudios sobre la muerte, también me gusta mucho, y porque encontré un edificio que es un zompantli en Tehuacalco, en donde había 72 cráneos, y muchas cosas interesantes en este lugar, solo que como, el proyecto es de la maestra Noemí Castillo, ya no se sacó nada, ningún artículo ni nada, pero desde ahí me empezó a interesar mucho, porque son cráneos de piedra, y se está haciendo el estudio. Súper interesante. Y alguna vez estuvo con nosotros en Radio Una para hablar de la muerte. Sí. Pondremos la liga en la publicación abajo. Sí. Pero bueno, ya el tiempo nos está comiendo, nos quedan menos de 10 minutos. Sí. Y bueno, una pregunta que no podemos dejar de hacer es para usted, ¿qué es el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Bueno, pues mi casa, porque tú sabes que siempre los trabajos son el lugar donde uno convive más, ¿no? Pero he vivido muy feliz en este instituto, he sido muy feliz en cuanto a mi profesión, me ha dado mucho. Afortunadamente he podido participar en muchas exploraciones, en muchos trabajos, en muchas vivencias como antropóloga, y pues soy muy feliz de estar en esta profesión y de estar en el instituto y de tener ya tantos años en este lugar. Bueno, cumplí 37 años en ya ser de arqueóloga y estar en el instituto,
y ya 48 años de estar en la Secretaría de Educación completos. Y muy feliz de estar aquí. Nunca me podré quejar de los sueldos, de nada, ¿no? O sea, me ha llenado mucho en todos los aspectos. He sido muy, muy, muy afortunada y muy feliz también de conocer tanta gente que he conocido. Y y de los logros que he tenido, que han sido muchos. Para quien quiera conocer más de Carmen Chacón a través de su obra, ¿qué publicaciones tiene usted o qué obra, dónde podemos consultar? Pues mira, he escrito en algunos libros que son coordinados por los compañeros y muchos artículos que igual están en las bibliotecas y están y los informes y todo esto están ahí en los archivos donde está Pepe Ramírez, ahí en la dirección, en el, ¿cómo se llama este departamento? ¿Dónde están los archivos? Ay, se me fue ahorita. Bueno, ahí están todos los informes y todo lo que quieran consultar acerca de Ruperto, acerca de todos los trabajos que se han hecho, y en la biblioteca también. Y por ejemplo, ¿de qué temas nos podemos encontrar en estos trabajos? De prehistoria, he escrito de prehistoria, de Ruperto, de los museos de Nayarit, de Ixtlán también, de Mezcaltitán. Estos son los temas que... Y de Tehuacalco, de Tehuacán, de Ostuma también. De Guerrero también hicimos varios trabajos allá. Uh-huh. De Coatetelco. Todo. Uh-huh. Y ya para terminar el programa, ¿alguna anécdota en particular que no quisiera dejar fuera de esta entrevista, que quisiera compartir con todo nuestro amable público? A ver, pues me gustaría compartir una del Cerro de la Estrella. Adelante. Mira, cuando estaba excavando ahí, ahí es muy propicio para que la gente suba a hacerse limpias. Hay muchas cuevas. Bueno, entonces en las cuevas llegamos a encontrar muchos ofrendas dentro de las cuevas, buenas y malas, ¿verdad? Que el mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces un día subió, esta anécdota yo la hice en forma de cuento. Bueno, un día subió una persona que se llama Gabriel al cerro cuando estábamos en las excavaciones. Iba vestido todo de negro, con una banda roja amarrada en la frente. Y subió y nos dijo, ¿me permiten depositar una ofrenda en el ombligo del cerro? Y dijimos, bueno, sí, pero para usted, ¿cuál es el ombligo del cerro? ¿No? Me dijo, pues aquí donde están ustedes excavando, pues en la cima del cerro, ¿no? Porque aquí hay muchas energías, y ya nos empezó a platicar. Dice, yo aquí he subido muchas veces, pero nunca había tenido la oportunidad de ver que estuvieran excavando en el ombligo del cerro. Bueno, dije, bueno, perfecto, sí, cómo no, puede depositarla. Entonces le enseñamos 3 excavaciones en ese momento había exactamente en la cima. Entonces vio una y dijo, no, esto está muy, muy arriba. Observó la de otro compañero, no, tampoco está. Y cuando llegó al lugar donde yo estaba, que era la más profunda, 2,50 metros, me dijo, este es el lugar donde voy a depositar la ofrenda. Entonces, él bajó y dicen, ¿a dónde bajó? Bueno, bajó en la excavación donde yo estaba y llevaba, la ofrenda era depositarle a los 4 rumbos del universo, a los 4, agua, sal, unos palitos de ocote y una fruta. Entonces, bueno, bajó, depositó eso y ya. Había una escalerita por donde yo bajaba y subía, se subió. Ya cuando estaba arriba, él llevaba unas frutas, llevaba una sandía, un melón. Y a las personas que estábamos ahí, él compartió esto con nosotros, esta fruta. Nos dijo, quiero compartir esto con ustedes, quiero darles las gracias que me hayan permitido bajar al ombligo de aquí del cerro y dejar la ofrenda a los dioses. Y quiero compartir con ustedes esto. Sí, cómo no, ya partió. Los peones que estaban ayudándonos en la parte de arriba y los compañeros que era Mauricio Galvez, que está aquí en Salvamento, Raúl y yo. Compartió todo con nosotros. Y Susana Burrola también, que es compañera nuestra. Entonces estábamos ahí y algo mágico que nos pasó ahí, ya compartió esta fruta, de repente dijo,
a ver, voy a tocar mi caracola. Entonces tocó la caracola hacia los 4 rumbos del universo. Entonces tocó hacia el viento, a Ejecatl, tocó hacia Quetzalcóatl y tocó otra a la Madre Tierra. ¿Tienen alguna relación, algún punto cardinal exacto? Sí. ¿Cuál es cuál? Sí, no me recuerdo. Al norte primero tocó Ejecatl, los vientos. Al sur tocó a Quetzalcóatl. Al este tocó después tocó la tierra, se puso inclinado a la tierra. Y al oeste tocó al ¿cómo se llama? Al sol. Era el sol, Quetzalcóatl, Ejecatl y Tlaloc. Pero en el momento en que fue haciendo todo este ritual, ¿qué crees que empezó a pasar? ¿Qué pasó? Cuando tocó su caracol hacia el viento, empezó un remolino en el cerro. Después, cuando tocó hacia Tlaloc, empezó a lloviznar. Pues todos nos quedamos impresionados, ¿no? De que él empezó a sonreír, porque todos estos fenómenos estaban sucediendo en ese momento en que él estaba llamando a esos dioses, que los estaba invocando. Y fue una experiencia maravillosa, porque solo después estuvimos platicando con los compañeros que estaban abajo, y solo en la parte de la cima del cerro había sucedido eso. Nada más. Qué maravilloso. Entonces él ya se fue feliz de que los dioses ya le habían contestado, habían aceptado su ofrenda, y esa ofrenda la dejé, ya no la saqué porque ya íbamos a terminar la excavación, ahí se quedó depositada. Pues para cerrar el programa tenemos esta maravillosa anécdota. Nos gustaría escuchar muchísimas más, que seguramente hay, pero el tiempo es impecable, no perdona absolutamente a nadie, incluidos a nosotros. Sí. Y bueno, lo que queda es despedirnos, y así su servidor Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestra invitada, la maestra Carmen Chacón. Muchas gracias. Y bueno, gracias a nuestros escuchas por su atención, y a ellos les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Estuvimos en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA, con Gabriela Marentes, en la conducción y producción Evanibaldo Morales, y en los controles técnicos Saraí Enríquez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.